esta ocasión nos encontramos reunidos con el doctor Carlos Andrés Sánchez Obando, catedrático de la institución universitaria CESMAG, el cual dicta la cátedra de Filosofía del Derecho y Ciencias Políticas, el cual nos va a resolver los interrogantes planteados por la profesora Nadia Villarreal para la cátedra de Pensamiento Filosófico. A continuación resolveremos las siguientes preguntas. Muy buenas noches a los compañeros de la Universidad Mariana, de la Facultad de Derecho, y les agradezco pues, por haberme invitado a resolver estas inquietudes. Bueno, entonces comencemos diciendo que la filosofía del derecho hace parte de las disciplinas que estudian el fenómeno jurídico. ¿Y por qué? Porque como ustedes, conocedores de la ciencia jurídica que son, puesto que están introducidos dentro del estudio de esta hermosa carrera, se dan cuenta de que por la complejidad que aborda la temática del derecho, ella por sí sola no puede explicarse, por lo tanto tiene que recurrir a otras ciencias auxiliares que colaboran para tratar de comprender mejor cuál es su razón de ser, su naturaleza como ciencia humana, como ciencia social. Entonces, junto a la filosofía del derecho vamos a encontrar que también se encuentra la historia del derecho, la ciencia del derecho comparado, la sociología jurídica y, obviamente, como usted me está preguntando, la filosofía del derecho. Entonces, digamos simplemente que la filosofía del derecho, tomando un concepto del maestro Giorgio Del Vecchio, que aquí podemos citarlo en esta obra, dice así: la filosofía del derecho es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica. Investiga los fundamentos y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón. Yo quiero aprovechar en este momento, queridos estudiantes, para hacer una anotación de tipo personal muy importante, y es la siguiente. Tengo aquí en mis manos un libro que se llama Filosofía del Derecho, ¿sí?, que es de un autor nariñense, el maestro José Rafael Sañudo, quien vamos a hacer una nota introductoria acerca de quién es él, pero por qué nos vamos a referir a él. No solamente porque sea un autor pastuso que ha escrito sobre la filosofía del derecho, sino que estoy citando también el concepto de uno de los grandes filósofos del derecho, que es el maestro Giorgio Del Vecchio, italiano, y quien alguna vez se refirió a nuestro jurista nariñense como el filósofo más grande de América. Y él, en breves palabras, define qué es la filosofía del derecho. Y lo dice así: definición de la filosofía del derecho. Parte primera, nociones preliminares. Capítulo único, título 1. La filosofía del derecho es la ciencia que expone los principios cardinales del derecho. Y a renglón seguido el mismo dice: esta definición, a pesar de su laconismo, es completa, porque una ciencia queda definida indicando su objeto, y como el de la filosofía del derecho no es sino el derecho indicado, este queda completamente definida aquella. Cuando él dice que se refiere a todos los puntos cardinales del derecho, quiere decir que abarca toda la complejidad del fenómeno jurídico. Por eso nosotros hablamos aquí de que la filosofía ayuda a entender el derecho como en su parte del ser, como aquello que debe ser, como lo más especial, lo más importante. Por eso cuando se refiere el maestro Del Vecchio, que dice hablar de su desarrollo histórico, teniendo en cuenta el ideal de justicia que traza la misma razón, ¿sí?, está diciendo que es una ciencia netamente humana, en la cual uno tiene que valorar que esos ideales de justicia van cambiando de acuerdo a la época y a las concepciones históricas que se nos vayan presentando. Y es esta ciencia la que ayuda a tratar de comprender qué es el ser verdadero del derecho desde múltiples puntos de vista. Para no ir tan lejos, ¿no es cierto?, vamos simplemente a quedarnos en esas palabras. Ya con estos dos maestros han dicho todo. Pero ¿por qué yo quise referirme entonces a este maestro Sañudo también? Porque qué bueno hubiera sido que en muchas de las facultades de Derecho esta obra debería ser una guía ejemplar para el estudio de esta asignatura. Y de pronto quedó sepultada en la historia
por una sencilla razón. Y esto es algo que todos tenemos que conocer para saber los antecedentes de nuestra historia. Y aquí la filosofía también nos lo dice, hay que tener en cuenta el momento histórico. Esta obra de pronto no trascendió más allá de unos pocos años, porque José Rafael Sañudo fue la persona que se atrevió a alzar la mano en contra de la mísera historia de Simón Bolívar, que nos decía que había sido el hombre más grande que había dado América, y que por ende todas nuestras generaciones tenían que rendirle veneración. Pero nosotros hoy sabemos, por personas como el maestro Rafael Sañudo, que no fue más que un bárbaro, que condenó al pueblo pastuso por el único ímpetu de tener el ideal, de tener un verdadero pensamiento político propio frente a las razones independentistas, que no es que el pueblo estaba en contra de la libertad, sino que no consideraba que ésta tenía que darse en ese momento. Y finalmente, la historia termina dándole la razón al pueblo pastuso. Cuando él escribe la obra Estudios sobre la vida de Bolívar y coloca en tela de juicio el verdadero heroísmo de Bolívar, mostrando la clase de bárbaro que era, obviamente se ganó todo el odio nacional, pero más sin embargo su prestigio de jurista se mantuvo intacto. Y una de las cosas, queridos estudiantes, él no llegó a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero sí lo fue del Tribunal Superior de Pasto, porque no tenía filiación política, no era ni liberal ni conservador. Algo muy grande en ese momento, que una persona así se haya atrevido a exaltar una profesión como la de abogado y un oficio como el de la rama jurisdiccional sin tener filiación política. Pero yo creo que más que todo no tener filiación política no fue lo que le impidió llegar más allá de donde tuvo que haber llegado, sino fue lo que le impidió a él haber escrito en contra de ese ícono de la historia colombiana que es Simón Bolívar, y que nosotros los pastusos tenemos la obligación de conocer. La filosofía del derecho apunta a resolver tres grandes problemas del derecho: el problema ontológico, el problema deontológico y el problema fenomenológico, que son resumidos de una manera magistral por el jurista italiano Norberto Bobbio, cuando en su capítulo de su obra Teoría General del Derecho habla de la justicia, la validez y la eficacia. Aquí es donde se va a ver la verdadera relación de la filosofía del derecho con la ciencia jurídica, con el derecho como tal, cuando habla de producción de normas jurídicas. Y entonces va a hablar que el valor justicia, ¿sí?, está inspirado en unos ideales, en unos anhelos que tiene una sociedad y que aspira a que estén consagradas en la normatividad. El problema de la validez está relacionado con que la norma existe siempre y cuando sea producida por un órgano que ha sido autorizado por la Constitución, o sea, que tenga competencia para producir normas jurídicas. Verbigracia, el Congreso de la República. Y la eficacia, que es si esas normas se cumplen o no. Los tres criterios actúan por separado. No necesariamente el uno depende del otro, aunque lo ideal sería que en el fondo los tres puedan tener íntima relación. Pero en realidad nosotros nos vamos a ver abocados a que, como la ciencia humana, el derecho es una ciencia humana, es un quehacer humano, pues obviamente va a estar lleno de contradicciones en este sentido. Y entonces también dice la filosofía del derecho que ayuda a entender la realidad histórica del derecho. Y entonces valores como los ideales de justicia van a variar de una sociedad a otra, de una época a otra. Y si vamos a un ejemplo como el caso colombiano, vamos a encontrar normas válidas, eficaces, pero injustas. Un típico ejemplo, esa normatividad, por ejemplo, que le quitó a nuestros obreros la posibilidad de ganar horas extras y dominicales de una manera de remuneración extraordinaria, y las dejó remuneradas como si fueran horas comunes y corrientes. Es una norma que es válida porque fue producida por el órgano competente, el Congreso de la República. Es eficaz porque se cumplió, ¿sí? Pero es injusta porque no se puede considerar que una persona gane el mismo valor, ¿no es cierto?, por su trabajo, trabajando en condiciones extraordinarias y cuando tendría que tener un descanso. Y eso lo hizo el gobierno colombiano con el ánimo de formular 750.000 empleos, y en realidad en la práctica no se lograron ni siquiera 15.000 empleos más. A todas luces es una norma injusta.
pero es válida y es eficaz. ¿Y qué tal esa norma que dice que todos somos iguales ante la ley? Es un valor que no se cumple, es una norma, ¿no es cierto?, que es justa, ¿no es cierto?, es válida porque está consagrada en la Constitución inclusive, pero es ineficaz porque en la práctica como tal no se cumple. Y uno mira cómo, por ejemplo, miremos el caso que tanto nos agobia en nuestro país, en donde hay parapolíticos o estos empresarios que se han robado el erario público en contubernio con los miembros de la administración pública y gozan de tantos privilegios. ¿Y qué pasa con ese pobre ciudadano raso que se roba una caja de gallina Nor? Es un chivo expiatorio al que sí lo someten a todo el peso de la ley. Entonces son principios retóricos que no se cumplen. Lo ideal fuera que los tres se cumplieran, pero la filosofía dice, ese es nuestro ideal, a eso debemos apuntar. Bueno, señores estudiantes, empecemos diciendo una cuestión, y es que en el concepto primario de todos los seres humanos existe una noción de lo que es el derecho. Pero ha sido elaboración de los juristas tratar de dar una definición sobre lo que esta ciencia es. Pero entonces, para no complicarnos, para que sea entendible por todas las personas, porque lo ideal es que todo ese tipo de conceptos se puedan manejar desde un punto de vista accesible a todos los seres humanos. Entonces podemos decir que el derecho es una ciencia social que tiene por objeto regular la conducta humana a través de normas jurídicas. Y si decimos que va a regular la conducta humana a través de normas jurídicas, vamos a entender que de esta forma se va a tratar de mantener la armonía social, que es en últimas el fin ideal y máximo que busca el derecho. Porque si se logra mantener la armonía social, estamos hablando del respeto que existe los unos frente a los otros. Si yo tengo unos derechos, los demás tienen unos deberes sobre los míos, e igual hay una correlación. Yo tengo unos deberes que cumplir cuando existe uno de los derechos de los demás. ¿Por qué hablamos de que es una ciencia social? Porque es una ciencia que la ha elaborado el hombre. Y para llegar a ella ha tenido que pasar por muchísimas etapas en la civilización humana. La filosofía del derecho investiga y trata de explicarlo el derecho en cuanto a lo que debería ser, o sea, al deber ser frente a lo que realmente es. En otras palabras, busca hacer una contraposición entre una verdad ideal frente a una real. De esta forma, trata entonces la filosofía de que el derecho trate de buscar su verdadera esencia. Si hablamos del deber ser, y ese deber ser está inspirado en un ideal de justicia, lo correcto entonces es que la filosofía le ayude al derecho a encontrar cuál es su verdadero camino, cuál es su verdadera esencia como ciencia puesta al servicio de una sociedad, de un ser humano que lo ha inspirado para desarrollarse como tal. Pero vuelvo y les repito como se dijo al principio, como el derecho es una complejidad tan grande, necesita de muchas ciencias auxiliares que le ayuden a entender su gran dimensionalidad. Y en este punto de vista, en cuanto al ideal, la filosofía del derecho es la que le presta su mayor concurso. Porque entonces le va a decir conceptos tan claros como cuándo una norma es justa, cuándo una norma es válida y cuándo una norma es eficaz. Porque no basta con que exista una producción enorme de normas jurídicas si no se ajustan a tratar de cumplir con unos postulados claros y básicos que vayan al servicio de una sociedad que está necesitada de regular una conducta humana, pero teniendo valores como los de la justicia. Esos valores son los que nos va a entregar la filosofía del derecho. Y si tenemos esos valores, pues obviamente nosotros vamos a poder alcanzar a tener una verdadera normatividad inspirada en los anhelos de una sociedad.